más profundo de las montañas que rodean el municipio de Guacamayas, en el departamento de Boyacá, Colombia, se oculta un caserío antiguo conocido por los lugareños como Burgama. El nombre, según los más ancianos del lugar, proviene de una deformación de Burgamama, palabra muisca que hacía referencia a una diosa protectora de las aguas y los vientos. Pero con el paso de los siglos, ese nombre dejó de representar protección y comenzó a evocar miedo. La historia se remonta a mediados del siglo XVII, alrededor del año 1653, cuando Burgama era apenas un asentamiento de pastores y tejedores que vivían de la lana y del comercio que bajaba por los caminos de tierra entre Soatá y Cobarachía. En aquel tiempo, se hablaba de una mujer llamada Inés de la Cruz, una curandera que conocía las plantas del páramo como nadie más. Su cabaña, construida de piedra y barro al borde del río Nevado, era visitada por enfermos de toda la región. Algunos juraban que Inés curaba con rezos y brebajes, pero otros aseguraban que sus oraciones no iban dirigidas a Dios, sino al mismísimo Señor de las Sombras. Cierta noche de luna nueva, un niño desapareció en el bosque. Su madre, en desesperación, aseguró haber visto una silueta femenina sobre el agua del río, con un manto negro y los ojos brillando como brasas. A la mañana siguiente, el pueblo entero subió a la cabaña de Inés. No la encontraron. Solo hallaron un caldero aún caliente y en sus paredes, dibujado con hollín, un símbolo de espiral invertida. Desde ese día, el aire de Burgama cambió. Los animales se agitaban al anochecer, las mujeres no salían después del toque de campana, y los niños eran guardados bajo llave cuando el viento silbaba entre los cerros. Con el paso de los años, la historia de Inés se volvió leyenda. Pero las desapariciones continuaron. Los ancianos decían que, cada 50 años, las brujas de Burgama regresaban a reclamar una vida, para renovar su pacto con las sombras del páramo. En 1703, 1753, 1803, las fechas coincidían con tragedias inexplicables. Un arriero que se desangró sin herida aparente, una joven hallada flotando en el pozo del molino, un incendio que arrasó la capilla sin que nadie viera fuego alguno. Los registros parroquiales de la iglesia de San Cayetano todavía conservan notas de esos años, escritas por sacerdotes aterrados. En una de ellas, fechada el 14 de agosto de 1803, el padre Eusebio Vargas dejó constancia de haber oído cantos profanos y risas femeninas que provenían del bosque, pese a estar vacío. Lo más extraño fue lo que añadió al final del escrito: 3 mujeres pasaron frente a mi ventana, no caminaban, flotaban. Y cuando quise seguirlas, el reloj marcó las 3 y la campana del templo sonó sola. Esa misma noche, Burgama quedó envuelto en una neblina tan espesa que el sol tardó 2 días en volver a verse. Los aldeanos creyeron que la maldición se había reactivado, y así nació el juramento de las familias de Burgama. Nadie debía mencionar el nombre de Inés ni hablar del símbolo de la espiral, o la oscuridad volvería a abrir los portales del cerro. Aún así, en la madrugada del 3 de mayo de 1853, un forastero rompió la promesa. El viento del páramo empezó a soplar con un silbido extraño, como si algo antiguo se hubiera despertado bajo la tierra. El forastero llegó una tarde gris, montado en una mula negra y cubierto por una ruana empapada de lluvia. Decía llamarse Tomás Vergara, un comerciante venido de Tunja que buscaba refugio antes de seguir su camino hacia la provincia del norte. Nadie en Burgama lo conocía, pero el anciano don Esteban Rojas, dueño de la posada junto al Camino Real, le ofreció un catre y algo de aguardiente. Esa noche, mientras los aldeanos se reunían alrededor del fogón, Tomás escuchó los murmullos sobre la vieja maldición de Burgama. Con la arrogancia de un hombre de ciudad, se rió de los temores campesinos. «Supersticiones», exclamó entre risas. «Las brujas solo existen en las mentes asustadas». Fue entonces cuando don Esteban,
con voz temblorosa, le advirtió que en esa fecha exacta, cada 50 años, el aire del páramo se volvía pesado y el río Nevado dejaba de correr. Tomás, intrigado y un tanto ebrio, decidió salir a comprobarlo por sí mismo. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando cruzó el puente de madera que separaba el pueblo del bosque de El Espinal. El viento silbaba con un tono bajo, casi humano, y el olor a tierra húmeda parecía mezclado con algo más, como azufre y flores marchitas. Cuenta la historia que al llegar al claro de las Tres Piedras, un lugar que los lugareños evitaban desde hacía generaciones, Tomás encontró un círculo de velas encendidas alrededor de una cruz hecha con ramas de arrayán. En el suelo, tallado en la tierra, el mismo símbolo de la espiral invertida brillaba débilmente, como si respirara. Entonces, oyó risas. No risas normales, sino carcajadas quebradas, femeninas, que parecían venir de todas partes y de ninguna. Alzó la mirada y las vio. 3 figuras vestidas de negro, suspendidas en el aire, con el cabello flotando como si el viento les naciera del cuerpo. Una de ellas tenía los ojos blancos como leche, otra sostenía un cuenco que rezumaba sangre, y la tercera era joven, casi hermosa, y su rostro era idéntico al retrato antiguo de Inés de la Cruz que colgaba en la sacristía de Burgama. Tomás retrocedió, pero el suelo bajo sus pies se abrió como una grieta viva. Dicen que gritó con todas sus fuerzas, aunque nadie lo oyó. Solo el gallo de la plaza cantó antes de la medianoche, presagio de muerte según los mayores. A la mañana siguiente, los aldeanos hallaron el sombrero del forastero junto al río Nevado. Nada más. El agua corría negra, como si la montaña sangrara. Desde entonces, cada 3 de mayo, los habitantes de Burgama colocan una cruz de sal en las puertas de sus casas y clavan ramas de eucalipto en los umbrales, para impedir que las brujas crucen. Pero hay quienes aseguran que en las noches sin luna todavía se oye la voz de Tomás, suplicando desde el bosque. Y fue en uno de esos años, 1903, para ser exactos, cuando un grupo de jóvenes incrédulos decidió desafiar la leyenda, sin imaginar que su curiosidad despertaría algo que llevaba medio siglo dormido. El reloj del campanario volvió a sonar 3 veces antes de la medianoche, y el aire del páramo se tornó tan helado que los perros comenzaron a aullar hacia el cerro de Burgama. El año era 1903, y el pueblo de Burgama ya había crecido. Había telarías, un pequeño mercado dominical y hasta una escuela rural dirigida por el maestro Evaristo León. Sin embargo, las viejas historias seguían vivas, contadas en voz baja durante las noches de lluvia. Para los adultos, eran advertencias. Para los jóvenes, solo cuentos de viejas. Entre esos jóvenes se encontraban Rafael Rojas, Elena Camacho, Pedro Gómez y Santiago Vargas, 4 amigos inseparables que soñaban con abandonar el caserío y ver el mundo más allá de los cerros. Rafael, el más atrevido, solía decir que las brujas eran un invento para mantener al pueblo en miedo. Aquella frase, repetida una y otra vez, los llevó a hacer una apuesta que cambiaría sus vidas. Era el 2 de mayo de 1903, víspera de la fecha maldita. El grupo se reunió en la torre del campanario de San Cayetano, desde donde se podía ver el bosque de El Espinal y el cauce serpenteante del río Nevado. Llevaban linternas, una botella de aguardiente y una intención: pasar la noche en el claro de las Tres Piedras, el mismo lugar donde el forastero Tomás Vergara había desaparecido 50 años atrás. El maestro Evaristo los vio desde su ventana y trató de detenerlos. Les advirtió que la neblina del páramo era traicionera y que esa noche el aire traía presencias. Pero Rafael rió y respondió: si las brujas existen, que vengan a buscarnos. A las 9 de la noche, partieron. El camino estaba cubierto de una bruma espesa que olía a humo de leña y flores muertas. A medida que se adentraban en el bosque, el viento comenzó a soplar con un ritmo extraño,
como si alguien respirara cerca de ellos. Pedro fue el primero en notarlo. Los árboles parecían inclinarse a su paso, y entre las ramas se oían susurros que imitaban sus propios nombres. ¿Escucharon eso?, preguntó Elena con un hilo de voz. Rafael, aunque pálido, fingió valentía. Solo es el viento. Pero el viento no reía. Y lo que escucharon después no era viento. Un coro de voces femeninas comenzó a entonar un cántico en un idioma que ninguno conocía. De pronto, las linternas se apagaron al mismo tiempo, y el bosque quedó envuelto en una oscuridad tan espesa que ni siquiera podían ver sus propias manos. El suelo tembló levemente, y un resplandor rojizo emergió entre las piedras del claro. Las 3 piedras ardían desde dentro, como si algo estuviera a punto de salir. Rafael quiso correr, pero sus pies no respondían. Elena gritó, y su voz fue devorada por un rugido que no parecía humano. De las sombras, 3 figuras emergieron lentamente, cubiertas con túnicas negras y los ojos ardiendo con luz carmesí. Una de ellas levantó la mano y el fuego se apagó de golpe. Solo quedó un silencio tan profundo que los jóvenes pudieron oír el latido de sus corazones. «Hijos de la incredulidad», susurró una voz ronca y antigua. «Cada 50 años, los necios despiertan lo que debía dormir». Y en ese instante, el reloj del pueblo marcó medianoche. La campana sonó 3 veces, pero nadie la tocaba. Cuando los aldeanos subieron al día siguiente, encontraron el campanario con las puertas abiertas y la cuerda de la campana empapada de sangre. Los jóvenes no estaban. Solo una marca, la espiral invertida, grabada en piedra frente al altar de San Cayetano. Durante años, nadie volvió a hablar de ellos. Pero una anciana, doña Rosalía Montañés, aseguró haberlos visto una madrugada, danzando entre la niebla, sus ojos vacíos, sus cuerpos flotando sobre el río Nevado. Y así comenzó el siglo XX en Burgama, con el regreso del aquelarre, el eco de las campanas, y un pueblo que comprendió que las brujas no habían muerto, solo esperaban ser recordadas. El amanecer del 4 de mayo de 1903 fue el más silencioso que Burgama recordaba. Nadie se atrevía a hablar del suceso. Las familias de los jóvenes desaparecidos lloraban en secreto, y la campana de la iglesia permaneció muda durante semanas. El maestro Evaristo León, que había visto partir al grupo, fue el primero en sospechar que algo antiguo había vuelto a despertarse. Una semana después, el padre Evaristo, primo lejano del maestro, recién llegado de Tunja para ocupar la parroquia, decidió registrar todo lo ocurrido. Era un hombre instruido, pero profundamente devoto, y se negaba a creer en hechicerías. Sin embargo, al leer los viejos escritos del templo encontró algo que heló su sangre. Las notas originales del padre Eusebio Vargas, fechadas en 1803, describiendo exactamente lo mismo que acababa de suceder. En la última página del cuaderno, un párrafo escrito con tinta marrón decía: «Bajo la iglesia se oculta el origen del mal. 3 piedras marcan la entrada, pero solo en la medianoche del tercer día se abre el paso». El padre Evaristo creyó que era una metáfora, hasta que una noche, mientras rezaba en el altar, sintió un leve temblor bajo el piso. Pensó que era producto de su cansancio, pero al día siguiente, mientras limpiaba el presbiterio, descubrió algo insólito: una losa suelta, desgastada por el tiempo, justo frente al altar mayor. Con ayuda del sacristán, la levantó. Debajo se abría un túnel estrecho, revestido de piedras húmedas, que descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad mezclado con ceniza vieja brotaba desde las profundidades. El sacerdote, decidido a comprobarlo todo, bajó con una lámpara de aceite y un rosario entre las manos. El túnel lo condujo a una cripta circular, donde halló símbolos tallados en las paredes: espirales, cruces invertidas y rostros femeninos con ojos de piedra. En el centro,
3 rocas enormes formaban un círculo, idéntico al de las 3 piedras del bosque. En torno a ellas había restos de cera derretida y pequeños frascos de vidrio con sustancias negras. Evaristo cayó de rodillas, rezando con fervor. Pero al hacerlo, escuchó un susurro suave, tan cercano que parecía dentro de su cabeza. Tarde has llegado, hijo de la fe, la puerta ya está abierta. El aceite de la lámpara se apagó de golpe, y la oscuridad se cerró sobre él. No se sabe cómo logró salir, pero al amanecer los campesinos lo encontraron tendido frente al altar, con el cabello completamente blanco y los ojos perdidos. Durante 3 días no habló palabra alguna. Cuando por fin recobró el habla, pidió papel, pluma y sellos, y escribió una carta dirigida al obispo de Tunja, donde relataba lo ocurrido y advertía que la raíz de Burgama está corrompida desde sus cimientos. El documento fue enviado, pero nunca llegó a su destino. El mensajero que lo llevaba desapareció en el camino, cerca del puente del molino, y solo se encontró su caballo, con las patas sumergidas hasta las rodillas en lodo negro. Desde entonces, el padre Evaristo cambió. En sus misas hablaba de redención, pero sus sermones se tornaron extraños, cargados de visiones y presagios. Decía que las brujas no eran solo mujeres, sino guardianas de un secreto enterrado, y que Burgama había sido fundado sobre tierra consagrada, pero no a Dios. Esa confesión, escuchada por algunos fieles la madrugada del 15 de agosto de 1903, sería la última homilía que el pueblo oiría de su voz. A la mañana siguiente, el templo amaneció cerrado, y el padre Evaristo había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedó abierta la losa bajo el altar, y de su interior, durante toda la noche, salía un leve canto de mujeres que nadie se atrevió a seguir. El pueblo volvió a sellar el agujero, creyendo enterrar el mal, sin saber que algo ya había escapado. El otoño de 1904 trajo consigo un frío inusual. Las lluvias no cesaban, y el río Nevado, que antes cantaba entre las piedras, empezó a emitir un murmullo grave, casi como si lamentara algo. Los campos se anegaron, las cosechas se perdieron y el ganado enfermó. Los habitantes de Burgama, temerosos, decían que el cielo estaba llorando por el alma del padre Evaristo. Los más viejos aseguraban que el túnel bajo la iglesia nunca debió abrirse. Desde aquella noche, las campanas tocaban solas al caer la tarde, y en el aire se percibía un olor metálico, como si el hierro se fundiera con el rocío. Algunos juraban haber visto sombras femeninas caminar por los tejados, arrastrando velos negros que dejaban ceniza en su paso. Fue entonces cuando comenzó el éxodo de Burgama. Entre 1905 y 1910, más de la mitad de las familias abandonaron el caserío. Se llevaron sus animales, sus santos y sus miedos, dejando atrás casas vacías y caminos que se cubrían de maleza. Los que se quedaron, los Rojas, los Camacho, los León, lo hicieron por orgullo o por pobreza. Pero con el tiempo, incluso ellos aprendieron a cerrar las ventanas antes del anochecer y a no responder cuando alguien llamaba 3 veces a la puerta después de medianoche. Uno de los últimos en marcharse fue don Leandro Camacho, padre de Elena, la muchacha desaparecida en el bosque junto a Rafael y los otros jóvenes. En su desesperación, Leandro había jurado no partir sin encontrarla. Durante años recorrió los cerros, dejando ofrendas en las 3 piedras y velas encendidas frente a la iglesia. Un amanecer de 1912, lo vieron subir por el sendero del páramo con una lámpara de aceite y un rosario colgando del cuello. Nunca volvió, pero la historia no terminó con él. Años después, su nieto, Matías Camacho, encontró entre los baúles familiares un cuaderno cubierto de polvo. Dentro había notas escritas con una caligrafía nerviosa, claramente la de Leandro. Las palabras parecían dictadas por alguien que ya no era del todo humano. Las oigo cantar bajo la tierra. No duermen.
No envejecen. No perdonan. Inés me ha mostrado el espejo del río. Dice que mi hija vive, pero no como antes. Las brujas no mueren, Matías. Se transforman. El joven, impresionado por el hallazgo, lo llevó a la escuela rural donde aún enseñaba el viejo maestro Evaristo León. Pero al leer el cuaderno, el maestro palideció. Afirmó que esas letras no podían haber sido escritas por un hombre común. Algunas frases estaban en latín corrompido, otras en lo que parecía una lengua muisca arcaica. Poco después, el maestro comenzó a tener pesadillas. Soñaba con mujeres de ojos blancos que danzaban alrededor del río, murmurando su nombre. En sus últimos días, antes de desaparecer misteriosamente en 1915, dejó escrito en el pizarrón de la escuela una sola frase: el agua no limpia, guarda lo que se hunde. Los pocos habitantes que quedaban en Burgama sabían que algo se avecinaba. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los relojes se detenían a las 3 de la madrugada, y en el campanario volvía a escucharse una risa femenina que se confundía con el viento. El alcalde local, desesperado, envió una carta al gobernador de Boyacá solicitando ayuda. Pero la respuesta tardó meses en llegar. Cuando finalmente un grupo de guardias subió al caserío en junio de 1916, lo que encontraron los dejó sin habla. Burgama estaba vacío. No quedaba una sola persona. Las casas estaban abiertas, las velas consumidas a la mitad, los alimentos aún sobre las mesas. Era como si los habitantes hubieran desaparecido en un mismo instante. Solo en el suelo, frente a la puerta de la iglesia, había una gran espiral de ceniza. En su centro, 3 cabellos largos, trenzados y aún tibios. Desde entonces, Burgama fue borrado de los mapas, como si jamás hubiese existido, pero los que viven cerca aseguran que algunas noches, entre el eco del viento, se escucha un coro de mujeres que llaman por su nombre al forastero que nunca debió llegar. 50 años después de la desaparición del pueblo, en el año 1953, las montañas de Boyacá seguían cubiertas de neblina espesa, y pocos se atrevían a mencionar el nombre de Burgama. Los mapas nuevos marcaban el lugar como zona despoblada, y los viajeros lo evitaban por superstición. Sin embargo, el destino quiso que un hombre volviera a pisar esa tierra olvidada, un hombre con un nombre que no debía repetirse. Su nombre era Tomás Vergara, nieto del comerciante desaparecido en 1853. Nacido en Tunja y criado entre los relatos de su familia, Tomás creció escuchando la historia de su abuelo, el forastero burlón que había desaparecido entre las brujas. Desde niño sintió la necesidad de descubrir la verdad, convencido de que todo era un mito rural. A los 30 años, movido por el orgullo y la curiosidad, emprendió viaje hacia el norte con un solo propósito: encontrar Burgama. Llevaba una cámara fotográfica, una brújula y un cuaderno de notas. Según sus registros, llegó a la zona el 3 de mayo de 1953, exactamente 100 años después de la noche en que su abuelo desapareció. Un campesino de Covarachía le advirtió que esa fecha no era casualidad, y que debía regresar antes de caer la tarde. Tomás sonrió con el mismo gesto de su antepasado y siguió su camino. El sendero hacia Burgama estaba casi borrado, cubierto por musgo y raíces. Solo las piedras del viejo puente del molino seguían en pie, negras y húmedas. Cuando el viajero cruzó, sintió una ráfaga de aire helado que apagó su cigarrillo. El silencio era total, roto apenas por el murmullo del río Nevado, que ahora fluía lento, espeso, como si arrastrara siglos de secretos. En el centro del antiguo caserío encontró las ruinas de la iglesia de San Cayetano. Las paredes seguían en pie, pero el techo había colapsado, dejando entrar una luz pálida. Al acercarse al altar, Tomás descubrió una losa partida con una inscripción apenas visible, una espiral invertida. Abrió su cámara,
preparó una fotografía, y entonces el aire cambió. Un olor dulzón, como de flores podridas, llenó el templo. La luz se volvió rojiza, y en el reflejo de un charco frente al altar, Tomás vio algo imposible. Una mujer joven con el rostro de su abuelo. Ella lo observaba desde el agua, sonriendo con una ternura escalofriante. Luego, su voz resonó, suave y lejana. 100 años te he esperado, Tomás, el espejo del río siempre devuelve lo que se hunde. El hombre, paralizado, cayó de rodillas. El agua comenzó a burbujear, y del reflejo surgieron 3 figuras envueltas en sombras. La primera extendió una mano delgada, con uñas negras como obsidiana. La segunda sostenía un cuenco que humeaba. La tercera, la más hermosa, tenía los ojos del propio Tomás. Desesperado, trató de huir, pero las raíces del piso lo sujetaron. El sonido de las campanas, que hacía décadas no existían, comenzó a llenar el aire. 3 campanadas. Cada una más fuerte, más grave, más cercana. Al día siguiente, un grupo de arrieros que pasaba por la región encontró su cámara entre las ruinas. Dentro, un solo rollo revelado. En las fotografías se veía el templo derruido, el altar y una sombra femenina detrás del fotógrafo, con una sonrisa apenas visible. El cuerpo de Tomás nunca apareció, pero desde ese año, 1953, los lugareños de los pueblos cercanos empezaron a notar un fenómeno inquietante. Toda persona que bebía agua del río Nevado y se miraba en su reflejo, veía un rostro que no era el suyo. En algunos casos, era una mujer con ojos de fuego. En otros, un hombre con ruana y mirada perdida. Pero todos coincidían en algo. Al fondo del reflejo, detrás de ellos, se movían 3 figuras, bailando lentamente. La gente empezó a llamar al río el espejo de las brujas, y por orden del municipio de Soatá se prohibió recoger agua de allí al anochecer. Aún así, cada 3 de mayo, el rumor del agua cambia de tono, y quienes viven cerca aseguran que se oyen pasos sobre la corriente, como si alguien caminara bajo la superficie. Y así, un siglo después, el apellido Vergara volvió a sellar el ciclo de la maldición. Porque en Burgama, el tiempo no avanza. Se repite, una y otra vez, al ritmo de las 3 campanadas. El siglo XXI amanecía sobre las montañas boyacenses cuando una nueva generación de curiosos decidió hurgar en los secretos del páramo. Era el año 2003, y el gobierno departamental había aprobado un proyecto de recuperación arqueológica en las zonas rurales de Guacamayas y Covarachía para registrar asentamientos precolombinos y antiguos pueblos coloniales desaparecidos. Entre el equipo figuraba la doctora Elena Suárez, arqueóloga de la Universidad Nacional de Colombia, una mujer de ciencia, escéptica ante todo mito. Su misión era documentar los restos del supuesto caserío de Burgama, del cual solo quedaban referencias borrosas en los archivos eclesiásticos de Tunja. Nadie del equipo local quiso acompañarla más allá del río Nevado. Ahí canta el mal, le dijeron los guías, negándose a cruzar. El 3 de mayo de 2003, exactamente 150 años después de la primera desaparición de Tomás Vergara, Elena decidió ir sola. Llevaba consigo una linterna, una cámara digital y su diario de campo. El sendero, aunque cubierto de niebla, la condujo hasta las ruinas que aún se mantenían en pie. El antiguo templo, la plaza cubierta de musgo y un pozo seco junto al altar colapsado. Mientras tomaba fotografías, notó que el suelo alrededor del altar sonaba hueco. Removió piedras, y bajo ellas encontró una losa agrietada con un símbolo tallado, la espiral invertida. Con sumo cuidado, levantó la losa. Lo que descubrió debajo la dejó sin aliento. Un túnel descendía entre paredes húmedas hacia una cripta abovedada. Dentro, el aire olía a incienso viejo y tierra quemada. En el centro, protegida por una urna de cristal rota,
había un libro cubierto de polvo y restos de cera. La tapa, hecha de cuero ennegrecido, llevaba grabado un nombre casi borrado por el tiempo: Inés de la Cruz, Anno Domini 1653. Elena, incrédula, lo tomó entre sus manos y comenzó a leer las primeras páginas. No eran oraciones ni conjuros, sino relatos detallados de rituales antiguos, mezclados con palabras muiscas y fragmentos en latín. En una de las hojas, escrita con letra temblorosa, halló una frase que parecía dirigida a quien lo encontrara. No temáis a la noche, sino al silencio del agua. Quien lea esto ha despertado la deuda. 3 veces la campana sonará, y el espejo se abrirá de nuevo. Elena sintió un escalofrío. Afuera, el viento del páramo se había detenido. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Encendió su linterna y vio, sobre una de las paredes de la cripta, retratos tallados en piedra. 3 mujeres, idénticas a las descritas en los antiguos informes parroquiales. Pero una cuarta figura se encontraba inacabada, con el rostro sin definir. De pronto, un leve goteo comenzó a caer del techo. No era agua, era cera líquida que brillaba con un tono rojizo. La lámpara parpadeó, y un murmullo llenó la sala. Elena pensó que era el viento, hasta que una voz femenina, susurrante y distante, pronunció su nombre. Elena. Ella retrocedió, temblando. El libro cayó al suelo, abierto justo en una página donde se leía: Cuando la sangre y la palabra se unan, la cuarta heredera nacerá. En ese momento, su linterna se apagó. Solo la luz del túnel iluminaba débilmente su rostro, y en la superficie de la urna rota pudo ver su reflejo. Pero el reflejo no se movía igual que ella. La imagen sonreía, y detrás de esa sonrisa, 3 siluetas femeninas se delineaban lentamente. Elena salió corriendo, dejando el libro atrás. Nadie sabe cómo logró volver al campamento, pero cuando el resto del equipo la encontró al amanecer, su ropa estaba cubierta de polvo y su cabello tenía mechones blancos. No recordaba nada de lo ocurrido, solo repetía una frase una y otra vez: Ellas despiertan cada 100 años, y el espejo ya se abrió. A los pocos días, Elena desapareció del hospital de Tunja donde estaba internada. En su habitación solo quedó su diario, manchado con barro oscuro. En la última página había escrito una sola palabra, con trazo tembloroso: Burgama. Desde entonces, cada vez que investigadores o excursionistas intentan llegar a las ruinas, las brújulas se descomponen y los relojes se detienen a las 3 de la mañana, la hora de las 3 campanadas. Y aunque el manuscrito de Inés nunca fue recuperado oficialmente, en ciertos círculos académicos se rumora que alguien lo tomó esa noche, y que aún lo conserva, custodiando el secreto del cuarto rostro. Porque Burgama no solo guarda su historia en la piedra, sino también en la sangre de quienes se atreven a recordarla. La historia parecía haberse hundido definitivamente en el polvo del olvido, hasta que, 100 años después del hallazgo del libro, algo volvió a moverse bajo la tierra. Era el año 2023, y el páramo de Guacamayas lucía más inhóspito que nunca. El clima había cambiado, las lluvias eran violentas, las noches se volvían interminables y el río Nevado, otrora transparente, bajaba espeso, con un tono rojizo que asustaba a los campesinos. En abril de aquel año, una serie de reportes desconcertó a las autoridades locales. Pastores de la vereda El Espinal afirmaban haber visto luces danzando sobre las ruinas de Burgama. No eran fogatas ni linternas, eran llamas flotantes que se movían en círculos, y se escuchaban voces femeninas entonando cantos antiguos. Algunos testigos dijeron haber visto sombras de mujeres caminando por el aire, con los pies apenas rozando el suelo. La noticia atrajo a un grupo de investigadores independientes, entre ellos una joven antropóloga llamada Elena Vergara Suárez, descendiente directa de la desaparecida doctora Elena,
y sin saberlo, también del comerciante Tomás Vergara. Su interés por la leyenda era académico, pero el vínculo familiar era innegable. En sus notas iniciales escribió: «Mi abuela decía que en nuestra sangre vive un eco antiguo. Hoy vengo a escucharlo». El 3 de mayo de 2023, la noche más fría del año, Elena acampó junto a su equipo a menos de 1 kilómetro de las ruinas. El cielo estaba cubierto de nubes densas, pero hacia la medianoche ocurrió un fenómeno inexplicable. 3 lunas aparecieron reflejadas en el agua del río Nevado. No en el cielo, solo en el río. Los sensores térmicos del grupo registraron un descenso abrupto de temperatura, mientras los micrófonos captaban lo que parecía una voz femenina repitiendo palabras en un idioma indescifrable. Los aparatos dejaron de funcionar al mismo tiempo que el reloj marcaba 3 de la mañana, la hora maldita de Burgama. Elena, impulsada por un impulso que no pudo explicar, tomó su linterna y cruzó sola hacia las ruinas. Allí, sobre las piedras del altar derruido, vio un resplandor tenue. Era el manuscrito de Inés de la Cruz, abierto en la misma página donde su antepasada lo había dejado. Pero esta vez, la tinta parecía fresca, como recién escrita. Una frase nueva se había añadido: «La sangre llama a la sangre. 4 deben ser para cerrar el círculo». Al leerla, un dolor agudo la atravesó. Sintió que el aire se volvía espeso y que su reflejo en el cristal del libro comenzaba a moverse por sí mismo. Los ojos de su reflejo se encendieron con una luz carmesí, y de su boca surgió una sonrisa que no era suya. Entonces, el suelo tembló. Las piedras del templo se levantaron, como impulsadas por una fuerza invisible. Desde la tierra emergieron 3 figuras femeninas, envueltas en humo negro. La primera habló con voz profunda: «Nos llamaste». La segunda, con un tono de lamento: «Nos despertaste». Y la tercera, con voz idéntica a la de Elena: «Ahora eres una de nosotras». El cuerpo de la joven arqueóloga comenzó a elevarse lentamente mientras una corriente de aire giraba en espiral a su alrededor. Su rostro se desdibujó y su cabello flotó como si danzara. Las 3 figuras se unieron a ella en un círculo perfecto. 4 rostros, 4 miradas, 4 voces que cantaban el mismo himno antiguo. Desde los pueblos vecinos, los campesinos aseguraron haber visto aquella madrugada 4 luces flotando sobre el páramo, girando al compás de las campanas invisibles. El fenómeno duró exactamente 3 minutos. Luego, silencio total. Al día siguiente, las ruinas de Burgama estaban intactas, pero donde antes corría el río Nevado solo quedaba un cauce seco. En el fondo, una capa de ceniza cubría el lecho, formando una figura enorme visible desde el aire, una espiral invertida de 4 brazos. Los medios locales hablaron de actividad sísmica, pero los ancianos de la región sabían la verdad. Decían que la cuarta había despertado, y que con ella comenzaba un nuevo ciclo. Desde entonces, los relojes en Guacamayas marcan las 3 de la madrugada durante 1 minuto más que en cualquier otro lugar, y el viento del páramo, a veces, trae una melodía que no pertenece a este tiempo. El páramo entero cambió después de aquella noche. Las lluvias dejaron de ser agua y comenzaron a teñirse de un rojo oscuro, como si el cielo sangrara sobre la tierra. Los campesinos de Guacamayas, Soatá y Cobarachía abandonaron sus parcelas. El ganado moría inexplicablemente, y los perros aullaban mirando hacia el norte, justo donde se ocultaban las ruinas de Burgama. A mediados de junio de 2023, la gobernación de Boyacá envió un pequeño escuadrón de rescate para investigar la desaparición del equipo arqueológico de Elena Vergara. Eran 5 hombres y una mujer, agentes de la defensa civil que, según los reportes, jamás regresaron. Solo se recuperó una cámara térmica que grabó los últimos minutos de su expedición. En el video, difundido años después en foros de internet, se observa cómo avanzan entre la neblina espesa,
mientras las brújulas giran sin sentido. De fondo, se oyen las campanas, 3 campanadas, lentas, profundas, metálicas, aunque no hay iglesia alguna en kilómetros a la redonda. Uno de los agentes, visiblemente asustado, exclama: «¡Miren allá! Luces en la colina». El lente capta entonces algo imposible: las ruinas de Burgama reconstruyéndose ante sus ojos. Las piedras se elevan, giran en el aire y se ensamblan solas, hasta formar un templo de piedra negra. Dentro, una figura femenina, con un manto de fuego y cabello flotante, se alza sobre el altar. Su rostro es el de Elena Vergara, pero sus ojos brillan con una luz que no pertenece a este mundo. La cámara se sacude, el suelo tiembla, y una voz femenina susurra entre las interferencias: «El ciclo ha vuelto a empezar. Burgama vive». Luego, el video se corta. Durante las semanas siguientes, tormentas eléctricas azotaron el páramo. Rayos cayeron una y otra vez sobre el mismo punto, las coordenadas de Burgama. Los habitantes de San Mateo y Boavita aseguraron haber visto un resplandor rojo que iluminaba el horizonte. Algunos afirmaron escuchar cánticos femeninos mezclados con el sonido del viento. El 21 de junio, día del solsticio, un periodista de Tunja llamado Santiago León se aventuró a investigar por su cuenta. Encontró el camino bloqueado por árboles caídos y el aire cargado de electricidad, pero logró llegar hasta la antigua plaza del pueblo. Lo que vio lo dejó petrificado. Burgama estaba viva. El templo ardía en llamas sin consumirse, y alrededor danzaban 4 mujeres vestidas con túnicas negras. Cada una representaba un elemento: agua, fuego, tierra y aire. Sus rostros eran distintos, pero sus ojos eran idénticos. Brillaban con un fulgor rojo como brasas. En el centro, Elena, o lo que quedaba de ella, extendía los brazos, recitando un conjuro en una mezcla de latín y muisca. «Por la sangre que nos une, por la tierra que nos guarda, renazca Burgama, hasta que el silencio se rompa con la cuarta luna». Entonces, la lluvia roja comenzó a caer con furia. Santiago corrió cuesta abajo, tropezando entre las rocas. Al mirar atrás por última vez, vio como todo el pueblo se desvanecía como humo arrastrado por el viento. Al amanecer, en el lugar solo quedaba un cráter humeante y el mismo pozo seco del siglo XVIII. Cuando Santiago regresó a Tunja, sus manos estaban cubiertas de barro y su cámara destruida. Pero su libreta contenía un dibujo que no recordaba haber hecho: una espiral invertida de 4 brazos, la misma que siglos atrás marcó el inicio de la maldición. Desde entonces, cada 21 de junio, los pobladores más viejos encienden velas en dirección al norte y no salen de sus casas. Dicen que, si uno escucha con atención durante esa noche, el viento trae una canción antigua, y si alguien se atreve a responder al canto, una de las 4 vendrá por él. La maldición de Burgama no desapareció. Solo espera su momento, porque cada ciclo se repite, y cuando la cuarta luna vuelva a brillar sobre el páramo, el pueblo renacerá otra vez, reclamando lo que la historia intentó enterrar. Hoy, más de 4 siglos después del primer conjuro y 2 décadas tras la noche del retorno, Burgama ya no figura en los mapas de Boyacá. Las autoridades aseguran que nunca existió oficialmente un pueblo con ese nombre, que los registros fueron errores de archivo, y que las historias son solo folclor campesino. Pero los habitantes del norte del departamento saben otra cosa. Cada 3 de mayo, al caer la medianoche, el aire del páramo se vuelve denso, las luces parpadean y una bruma espesa cubre el camino que lleva a las ruinas invisibles. Los pocos que han osado aventurarse hasta allí cuentan que el silencio se rompe por 3 campanadas, aunque no hay torre ni campana alguna. En 2024, un grupo de excursionistas de Bogotá publicó en redes un video donde, por escasos segundos, se observaba una estructura luminosa al fondo del páramo,
con figuras humanas moviéndose en círculo. El video fue eliminado a las pocas horas, y las cuentas de los jóvenes desaparecieron de internet. Solo quedó una imagen difusa que circula en foros oscuros. 4 siluetas femeninas envueltas en fuego, de pie frente a una espiral ardiente. Los ancianos del pueblo de Guacamayas murmuran que esa noche fue la del eco de Burgama, cuando las 4 brujas, Inés, María Salcedo, Dominga Rojas y Elena Vergara, fueron vistas juntas por última vez, custodiando algo que no debía ser hallado: el espejo original, el portal entre su mundo y el nuestro. Según los relatos, el espejo yace enterrado en algún punto del páramo, sellado con símbolos antiguos y vigilado por el viento mismo. Nadie puede verlo a simple vista. Solo se revela cuando la luna se refleja 3 veces sobre el agua y el reloj marca exactamente las 3 de la mañana. Muchos aseguran que los espíritus de las 4 mujeres no son simples condenadas, sino guardianas de un secreto prohibido, una energía ancestral que emana de la montaña, tan antigua como los muiscas. Inés, la primera, habría aprendido los rituales del fuego de los sabios precolombinos. María, los secretos del aire. Dominga, el poder de la tierra. Y Elena, sin buscarlo, se convirtió en el elemento del agua que cerró el círculo. Aún hoy, campesinos aseguran escuchar susurros en la niebla o ver figuras femeninas caminando sobre los charcos del río Nevado cuando las lluvias cesan. Dicen que si uno las mira directamente a los ojos, recordará vidas que no vivió, y que quien pronuncie el nombre Burgama bajo la lluvia roja, escuchará una voz responder desde el viento: el ciclo no ha terminado. Y así, la leyenda persiste. Ni los archivos quemados ni los caminos olvidados han podido borrar el nombre del pueblo que una vez existió y que, según cuentan, aún late bajo la tierra. Porque Burgama no murió. Burgama espera. Y cuando el eco de las 3 campanadas resuene nuevamente sobre los páramos boyacenses, las brujas volverán a caminar bajo la luna triple, para recordar a los vivos que la historia no se entierra, solo se duerme. ¿Y tú? ¿Le has visto?